Recuerdo una madrugada de noviembre de 1995, mi esposa y yo estábamos recién casados, nuestra hija acababa de nacer y yo trabajaba en aquel tiempo ayudándole a mi hermano Manuel, que algunos de ustedes conocen, a quien le mando un saludo si nos está viendo, mi hermano Manuel Campos, y trabajaba yo con él ayudándole, bueno, más bien él me ayudaba a mí, dándome trabajo. Y recuerdo una madrugada de noviembre, me tocó la puerta de la casa donde nosotros vivíamos, me levanté asustado porque era la madrugada, eran como las 3 de la madrugada, 4, algo así, y apareció mi hermano en la puerta y inmediatamente me sorprendió que él estuviera ahí tan temprano. Otras veces había venido a tocarme la puerta, pero cuando yo me había quedado dormido y no había llegado a tiempo a trabajar, pero esta vez era diferente y él entró con su manera tan calmada de hablar siempre y me dijo que tenía algo que comentarme y mientras estábamos ahí en la sala de mi casa me dijo que nuestro papá había fallecido, era el 3 de noviembre de 1995 y me dijo, bueno, alístate, me dijo, toma alguna ropa, ya estoy aquí afuera con el carro, vamos a viajar a Mexicali, vivíamos en Saltillo en aquel tiempo, así es que nos iba a tocar bastante tiempo antes de que llegáramos a Mexicali, íbamos a tener 30 horas de camino manejando, lo cual realmente nos tomó ese tiempo. Me acuerdo exactamente bien que nos tomó 28 horas de camino y durante 28 horas sin parar tuvimos mucho tiempo para entre las pequeñas siestas que tomábamos y los momentos tan largos en el camino de platicar acerca de lo que acababa de ocurrir en nuestra familia. Y recuerdo que en un momento yo por ser el más pequeño de los hombres de la casa y casi el más pequeño de la familia, me impactó mucho cómo tenía que ser la muerte de mi papá y en algún momento en la ofuscación, en la confusión de esa noticia, le perdí por un momento la noción de la realidad y pensé que el mundo, la vida tal y como la conocía hasta ese momento iba a cambiar drásticamente, que las cosas iban a cambiar completamente y me recuerdo que me recosté al lado de mi amado hermano y llorando le pregunté, hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dije, ¿qué vamos a hacer ahora que mi papá no está? Y me sentí, aunque gracias a Dios mi mamá todavía está con vida y está de salud, pero me sentí como un huérfano y me recosté en el hombro de mi hermano y llorando le dije, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora que mi papá se ha ido? Nunca imaginé yo que iba a tener un momento como ese. Y de repente esta situación me hizo sentir como que las esperanzas y el futuro se habían esfumado de mis manos. Mi padre no había logrado conocer a mis hijos, nunca iba a poder disfrutar de sus nietos, nunca iba a poder yo abrazarlo después de tantos años de no verlo y poder decirle a la cara que lo amaba. Nunca íbamos a reconciliar las diferencias que había habido entre la familia, todo lo que podía haber pasado, de repente se había esfumado completamente. Es como si ese momento se hubiera vuelto tan incierto que mi vida perdió por lo menos por un momento algo de propósito. Y estoy muy seguro que algunos de ustedes se están sintiendo así en este momento. Se están sintiendo como que los planes que tenían, las esperanzas que tenían para el futuro, sus sueños, sus metas que tenían, de repente se han esfumado. Para algunos de nosotros sabemos que esto va a pasar muy pronto y las hemos puesto por un lado, pero hay muchas personas en este momento que están luchando y estoy seguro que alguno de ustedes ha tenido un momento en su vida donde se ha puesto a pensar en estas cosas o en cualquier otra situación y ha dicho seguramente que ya todo se ha esfumado. Estaba pensando en estas cosas cuando preparaba el mensaje de esta semana y pensaba cómo la resurrección de Jesucristo nos da certeza en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Cómo el hecho de que Cristo ha resucitado, el hecho histórico que desbarató, que partió la historia de la humanidad, cómo ese hecho histórico nos da significado en un mundo que parece haber perdido su significado? En un mundo que de repente ha dejado todos sus propósitos a un lado y cómo la resurrección de Jesucristo nos da paz en un mundo de conflicto. Cómo la resurrección de Jesucristo nos llena de esperanza en un mundo desesperado. Pienso mucho en esto cuando recuerdo los pasajes que hemos estado leyendo en las últimas semanas, pero sobre todo los pasajes inmediatamente después a la resurrección.
Hay una gran desesperanza en la vida de los discípulos. Para algunos de ellos hay una apatía a las cosas del reino de Dios. Algunos de ellos ya han regresado a sus antiguos trabajos, otros están desesperados. Algunos, como leímos hace un momento, como Tomás, de plano no creen lo que ha ocurrido. Y en los siguientes 40 días, entre la resurrección y en lo que Jesús asciende a los cielos, se aparece en muchas ocasiones a sus discípulos. Los evangelios por lo menos demuestran unas 10 veces en que el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Y yo pensando en esto, dije, ¿para qué se apareció Jesús? Y algunos dicen para dejar evidencia de que realmente había resucitado. Y eso puede ser verdad, pero no creo que Jesús estaba muy interesado en dejar una gran evidencia cuando a las primeras personas a quien se les aparece son a las mujeres que no tenían en ese tiempo una voz, ni un voto, ni siquiera su testimonio era creíble en las cortes, ni nada. Así es que no creo que Jesús está demasiado interesado en dejar una evidencia de que Él resucitó cuando se aparece a sus discípulos y estos ni siquiera lo reconocen. Cuando se aparece un momento a ellos y luego se va. ¿Qué está haciendo Jesús en estos 40 días? Y me he puesto a pensar mucho en eso y creo que lo que está haciendo Jesús es precisamente de lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a estar hablando en las siguientes 6 semanas. Porque déjenme decirles algo, los cristianos siempre decimos que la resurrección es la doctrina más importante de la iglesia. Siempre decimos que la resurrección es el pilar de nuestra fe. Siempre decimos que la resurrección es el hecho más importante de la vida cristiana. Y llega un domingo al año en que celebramos la resurrección y tiramos una gran fiesta en nuestras iglesias y hacemos un montón de algarabía. Nos levantamos temprano en la mañana, tenemos servicios y todo el día estamos contentos. Y el siguiente domingo nos regresamos a la misma cosa, ¿verdad? Y como que volvemos a la rutina y se nos olvida una vez más que Cristo resucitó de entre los muertos. En el calendario de la iglesia, en el calendario litúrgico, la celebración de las semanas de la resurrección dura 6 semanas, los 40 días en que Jesús estuvo como el Cristo resucitado en la tierra y se apareció a sus discípulos. Es que por las siguientes 6 semanas vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús, porque fueron 40 días que Jesús se apareció a sus discípulos para confirmar su fe, para animarlos a que esperaran la promesa del Espíritu Santo, para darles fortaleza en medio de su debilidad, para animarlos cuando tenían miedo, para darles de comer cuando tenían hambre, para traerlos de regreso a su rebaño y formar una comunidad otra vez, pero ahora alrededor del Cristo resucitado que ha prometido que siempre estará con ellos. Así es que por los siguientes domingos estaremos recordando cómo somos reafirmados en la fe por la resurrección de Jesucristo para ser lo que Dios quiere que seamos, para encontrar en Él nuestra identidad, para conocer en Él nuestro propósito, porque es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo y su resurrección de entre los muertos lo que le da significado a nuestra vida. Es la resurrección de Jesucristo lo que le da significado a la vida aquí en la tierra. Y tal vez usted está pensando que el significado en su vida o el propósito en su vida o sus anhelos y sueños han desaparecido. Pero déjeme decirle esta mañana, si usted no escucha ninguna otra cosa más, el fundamento de nuestras vidas, la razón de vivir y el propósito para estar en este mundo únicamente encuentra sentido en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 24. Vamos a estar de regreso otra vez en ese pasaje donde estuvimos la semana pasada. Sí, es cierto, es el mismo pasaje, pero la palabra del Señor es viva y eficaz y nos habla de diferentes maneras cada vez. Lucas capítulo 24, vamos a estar en la primera parte de los versículos, creo que es del 1 al 10 aproximadamente. En Lucas capítulo 24, versículos 1 al 10, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron a nadie, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden que Él les dijo cuando todavía estaba entre ustedes que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Vayan y díganle a todos que han visto a Cristo resucitado. Ahora quiero comenzar recordándoles una vez más
que esta historia no comienza solamente con la vida de Jesucristo. A veces pensamos que la historia de la resurrección es una historia en sí misma, y claro que lo puede ser, claro que podemos recordar la historia por lo que es. Pero Jesucristo es la culminación de las promesas y de los pactos que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Estamos hablando no solamente de cientos de años, estamos hablando de miles de años dentro de la historia de Israel y la historia más grande de la humanidad. El drama de Dios en la humanidad tiene un capítulo final, tiene un clímax en la historia, y ese es la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero no comienza ahí. Dios prometió su salvación a Adán y a Eva. Dios prometió su salvación a Noé en el arca. Todas estas eran figuras de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Dios le dio un pacto a Abraham, que le iba a entregar la tierra prometida. Esta es una figura de Cristo. En Cristo realmente recibimos la promesa de la vida eterna más que de una tierra en este lugar. Una vez que Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida, lo estableció ahí hasta que sus hijos fueron llevados a Egipto. En Egipto estuvieron prosperando cuando José era el segundo de Faraón, pero tan pronto como esto pasó, fueron esclavizados. Y cuando estaban esclavizados, el Señor escuchó sus llantos, su clamor de libertad, y envió a Moisés a liberarlos. Y Moisés es una figura de Cristo que libera al pueblo de Dios, que libera al pueblo para que le adore y para introducirlo en la tierra prometida. Y Moisés los liberó, más bien el Señor los liberó con mano poderosa. Los anduvo por el camino del desierto por 40 años hasta que les entregó la tierra prometida. Una vez en la tierra prometida, el Señor les entregó un reino. Primero por mano de Saúl, pero no pudo ser el rey que Dios había puesto, y después por mano de David, a quien promete un reino que nunca más terminará. Pero tampoco lo obtuvieron porque era una sombra del verdadero reino que iba a venir eventualmente. Y este reino lo disfrutaron por un tiempo los israelitas, después fueron exiliados por su maldad, y después el Señor los trajo de regreso. Y durante todo este tiempo los profetas estuvieron hablando de que iba a llegar uno que iba a establecer por fin el reino de nuestro Dios. Y ese uno es Jesucristo. Él es la culminación de la historia. Él es el capítulo final del drama de Dios en la humanidad. El niño que nació de la Virgen María, que fue anunciado por el ángel, que creció, que estuvo en el templo con los escribas y los fariseos y los maestros de la ley enseñándoles. El joven hombre que reunió a sus discípulos y les proclamó que el reino de Dios había llegado. El hombre que fue torturado y llevado a la cruz y colgado en el madero. Él es el capítulo final de la historia de Dios en la humanidad. Él es el capítulo final del drama de Dios en la humanidad. Este Jesús, dice la Escritura, salvaría al pueblo de sus pecados. Sus discípulos y miles de personas más creyeron en él como la esperanza de Israel, porque realmente lo es, y es la esperanza de la humanidad. Pero había sido clavado en el madero y ahí murió, en el madero, torturado, abandonado, en vergüenza y humillación, llevando sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y cuando las mujeres llegan a la tumba el domingo por la mañana, como leíamos hace un momento, llegan con todas sus esperanzas rotas. Llegan con todos sus sueños incumplidos. Llegan con todos sus anhelos quedados atrás. Y ahora solo les queda un propósito. Solo les queda una cosa más que van a hacer con sus vidas antes de tratar de recoger los pedazos que han quedado después de tal vergüenza y de tal destrucción. Lo único que les queda ahora es preparar el cuerpo del Señor Jesucristo para la sepultura. Es su único propósito que tienen ahora. Se han tomado la poca fuerza y fortaleza que les quedaba para llegar ante el sepulcro y para preparar el cuerpo del Señor y dejarlo ahí para siempre. Todo se ha quedado atrás. Todo lo que habían llegado a creer que Jesús había dicho y que haría con ellos y a través de ellos y en el mundo, todo se había ido por la borda. Todo lo que hasta ese momento le daba algo de significado a sus vidas estaba por esfumarse o se había esfumado, y lo único que les quedaba era poder lamentar por unos días más la muerte del Señor Jesucristo. Era su única esperanza, que iban a poder llegar a la tumba, preparar el cuerpo, llorar por el tiempo que le correspondía y después tratar de recoger los pedazos de su vida. Pero como dice la Escritura, ni siquiera iban a poder hacer eso porque llegaron a la tumba y la piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces nosotros ni siquiera encontramos significado en ciertas cosas? ¿Cuántas veces hemos hallado más bien significado en ciertas cosas? Cosas que hacemos, cosas que poseemos, cosas que tenemos, cosas que deseamos. Luchamos por ellas. A veces las alcanzamos y a veces no, pero le siguen dando cierto propósito a nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando estas cosas en las que hemos puesto nuestra identidad, nuestra razón de ser y nuestras vidas, qué pasa cuando de repente las vemos escaparse de nuestras manos? ¿Qué pasa cuando las cosas que le daban significado a nuestras vidas de repente han desaparecido? Nuestro propósito de vivir es tan fuerte como las cosas en las que nosotros las ponemos. Nuestro propósito de vivir es tan fuerte como las cosas en que basamos este propósito y las cosas que a veces tenemos. A veces luchamos por mantener la familia unida y la familia termina separada. A veces luchamos por salvar el matrimonio y el matrimonio termina separado y nosotros lastimados. A veces hemos deseado lo mejor para nuestros hijos y de repente no están con nosotros, se han ido o han buscado sus propios caminos. Hemos puesto nuestra confianza en el trabajo, en las posesiones, en las cosas de este mundo y de repente ya no las tenemos. Ni siquiera están a nuestro alcance. La esperanza puesta en las cosas pasajeras de este mundo puede desvanecerse tan pronto como ha aparecido. De repente, de un día para otro, de una semana para otra, todas las cosas que nosotros considerábamos importantes se han desaparecido. El trabajo, la economía, la política, los gobiernos, la fuerza militar. De repente todo se ha apartado de nosotros, nuestras comodidades, nuestras libertades, nuestra forma de vivir. De repente ya no está. Y si encontrábamos propósito en estas cosas, y si estas cosas le daban sentido a nuestra vida, de repente se han desaparecido completamente. En un momento tan incomprensible y tan sin precedente como el que vivimos hoy, millones de personas se han quedado sin comprender cuál es la razón de su vida. Millones de personas se han quedado sin entender cuál es el propósito de sus vidas. Mike nos recordaba de esto durante el devocional del viernes y nos hablaba acerca de la crisis que muchas personas están viviendo pensando que tal vez sus vidas ya no tienen ningún propósito. Tal vez usted es una de esas personas que en este momento se pregunta, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve el poco dinero que tengo o el dinero que no tengo? ¿Para qué sirve esto o aquello? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Qué vamos a sacar de esta crisis? ¿A dónde vamos después de esto? ¿Qué va a ser de la vida? Y se pregunta, ¿dónde está mi propósito ahora que las cosas más preciadas se han desaparecido de entre mis manos? Los versículos 4 y 5 leemos que las mujeres se seguían preguntando confundidas. Dice que mientras entraron a ver la tumba y no hallaron el cuerpo, se preguntaban entre ellas qué había pasado. Todavía buscando una explicación a lo que había ocurrido, sin recordar todas las veces que Jesús les habló acerca de lo que pasaría después de su muerte. Confundidas, sin poder darle sentido a lo que veían, aunque era claro que era el cumplimiento de la promesa de Cristo. Y no es cierto que esto nos pasa muchas veces cuando pensamos en algunas cosas que eran el propósito de nuestra vida, nuestra razón de ser, nuestra búsqueda de la felicidad, y de repente ya no las tenemos. No es cierto que nos sentimos confundidos y nos sentimos y hasta olvidamos que nuestra vida es mucho más que las cosas que nos rodean y que las cosas que poseemos. Miles de personas, millones de personas en estos momentos lloran porque sus carreras ya no las pueden tener, están en juego, porque sus trabajos se han ido, porque su cuenta del banco se está vaciando, porque sus fiestas no pueden continuar, porque no pueden ver a sus amigos, porque no pueden salir a la calle. Pero tienen frente a ellos otras cosas, a sus familias, a sus hijos, pueden descansar, pueden leer, pueden dar caminatas alrededor de su casa, pero de alguna manera estas cosas no parecen tan buenas como las que tuvimos antes y no parecen tan nobles como las que deseábamos antes. Y lo que pasa es esto, que cuando aquellas cosas en las que poníamos nuestra confianza, aquellas cosas que le daban significado a nuestra vida se han ido, ni siquiera somos capaces de observar las cosas que tenemos delante de nosotros, las cosas que Dios ha puesto enfrente de nuestros ojos, las bendiciones y las alegrías y las personas que están alrededor nuestro.
Así como las mujeres confundidas no podían ni siquiera ver que esto era el cumplimiento de la promesa de Dios, así también nosotros en medio de la crisis no podemos ver que Dios está haciendo y nos está dando algo muy hermoso. La falta de propósito en nuestra vida opaca la esperanza. La falta de una razón de ser opaca la esperanza. Aún después de que los ángeles se les aparecen a las mujeres. Otro detalle que prueba que la resurrección no es una historia inventada para ser creíble, primero porque las mujeres no tenían mucha credibilidad en ese tiempo o cero credibilidad, pero segundo, ¿quién va a creer que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron tal cosa, verdad? Pero aún después de que los ángeles se les aparecen, las mujeres todavía dudan de lo que está sucediendo. Y los ángeles preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En otras palabras, ¿por qué se aferran a los sueños que ya se desvanecieron? ¿Por qué se aferran a los planes que ya se han esfumado? ¿Por qué abrazan la esperanza que ya no existe? ¿Por qué mantienen su mirada puesta en el ayer cuando el presente ya ha llegado? ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? ¿Y por qué tú y yo seguimos buscando en las ruinas de ayer la felicidad que está enfrente de nosotros por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué hacemos eso? Mientras leí el texto me doy cuenta que no es un reclamo de los ángeles. Así como lo que te estoy diciendo en este momento tampoco es un reclamo. No es un reclamo, no es un regaño lo que los ángeles le están dando a las mujeres porque están buscando a Jesús. No es eso. Los ángeles están redirigiendo su atención hacia otro lugar. Están haciendo que las mujeres pongan su mirada en otro lado, hacia una verdad mayor, hacia algo que es tan poderoso que ninguna cosa, ni la muerte, ni la vida, ni el coronavirus puede vencer. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué continuamos buscando en lo que teníamos ayer el propósito de nuestra vida cuando frente a nosotros tenemos la oportunidad de una vida nueva? No, los ángeles no están reprendiendo a las mujeres, están abriéndoles la posibilidad de un nuevo futuro, de un nuevo propósito en sus vidas, de un nuevo amanecer. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El verdadero significado de tu vida no está en lo que perdiste o en lo que dejaste atrás, sino en lo que está por llegar. No en lo que perdiste o en lo que dejaste atrás, sino en lo que está por llegar. Y lo que está llegando en este momento a tu vida es la verdad del evangelio. Porque no merecíamos este propósito ni esta vida. Habíamos estado alejados de Dios desde el principio, éramos enemigos de Dios desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta Moisés y de Moisés pasando por el pueblo de Israel y hasta llegar a David y por todos los profetas y por todo el tiempo éramos enemigos de Dios. No merecemos un buen propósito en la vida. Habíamos estado alejados de Dios como sus enemigos. Desde el principio fuimos rebeldes y como el diablo lo hizo, nosotros también quisimos usurpar el trono de Dios. Pero el verdadero significado de nuestra vida se reveló cuando Cristo vino a la tierra y nos mostró el camino de regreso al Padre y nos dijo que el Padre quiere darnos un nuevo propósito para vivir. En el evangelio de Jesucristo encontramos el nuevo propósito para vivir, que es amar a Dios, que es buscar a Dios y conocerle a través de su Hijo Jesucristo. Pues el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios quiere darnos la vida de su Hijo Jesucristo, llenarnos de su Espíritu Santo, abrazarnos con el amor del Padre. La vida que Él tomó de regreso después de su muerte en la resurrección. Su vida que fue tomada por su propia voluntad, que fue entregada por su propia voluntad y fue tomada por su propia voluntad. Vean los últimos versículos, estoy a punto de terminar. En el versículo 8 y 10 dice que las mujeres salieron a decirle a todos lo que habían visto ahora. Habían encontrado un nuevo propósito. Esto es algo hermoso y fascinante. La resurrección es un acontecimiento increíble y los autores del texto no tratan de hacerlo creíble. Las mujeres van a proclamar a Cristo porque ellas habían visto que Cristo había resucitado. ¿Se imaginan esto? A las mujeres proclamando en aquel tiempo sin credibilidad alguna, como personas que estaban en el margen de la sociedad. ¿Se imaginan presentarlas como una defensa en la corte romana? A ver, tenemos nuestro primer testigo, pasen las mujeres.
No había tal cosa. Sin embargo, ellas comenzaron a vivir en el nuevo propósito de Dios para su vida. Fueron hacia los discípulos y les dijeron: el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Con la resurrección de Jesús, estas mujeres están encontrando un nuevo propósito para sus vidas, que hasta este momento se limitaba a preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, y ahora las ha convertido en heraldos, en proclamadoras de la resurrección de Jesús. Pero no son solo las primeras, también son las menos educadas, también son las menos adecuadas, también son las menos preparadas y las menos creíbles, como tú y como yo, que no tenemos un verdadero propósito hasta que el Señor nos da un verdadero propósito. Jesús tomó la vida de las mujeres y rebasó con su vida sus expectativas y les dio un nuevo propósito y una nueva razón de vivir. Y Cristo quiere tomar tu vida hoy y rebasar tu vida con la de Él y darte un nuevo propósito y darte una nueva razón para hacer, porque quiere ponerte en contacto con su vida. Su resurrección nos revela el verdadero propósito por el cual existimos. La tumba está vacía. Este es el núcleo, el corazón de lo que creemos. El significado de la vida está aquí. Todo tiene sentido cuando decimos: es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios quiere formar esta comunidad a través, alrededor del Cristo crucificado. Quiere recordarnos que siempre estará ahí con nosotros. Quiere restaurar el propósito de nuestras vidas, darles su verdadero significado que solo se encuentra en Él. Mi hermano Mike va a venir en unos momentos más a darnos unas últimas palabras y a orar por nosotros para despedirnos. Pero antes de esto, me gustaría que consideraras una vez más el mensaje que has recibido esta mañana y lo que el Señor está hablando a tu corazón hoy. Mike, por favor, danos unas últimas palabras y ora por nosotros y nos despides. Muchísimas gracias, Tony. Gracias por el mensaje. Tony ha compartido con nosotros un mensaje de esperanza y de propósito, de significado en la vida. Y hoy te quiero invitar, si tú estás haciendo esas preguntas como hacía Tony en el momento cuando se murió su papá, y si te estás preguntando, ¿qué voy a hacer en esto? Que mi situación está muy, muy difícil. Si estás preguntando, ¿dónde está mi esperanza? Mi esperanza se ha esfumado, no tengo esperanza. Bueno, a lo mejor lo que pasó es que una esperanza falsa se ha esfumado. Y hoy puedes encontrar una esperanza real, una esperanza verdadera en Jesucristo. Como dijo Tony, el fundamento de nuestra vida se encuentra en la resurrección de Jesucristo. Si estás poniendo tu fe y tu esperanza en cualquier otra cosa, no te va a llenar, no te va a llevar a la vida. Pero si pones tu esperanza hoy en el Señor Jesucristo, vas a encontrar una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz. Y a lo mejor estás aquí, dices, estoy aquí por casualidad, no estaba planeando ver este mensaje en esta mañana, pero no es ninguna casualidad. Dios te está hablando, Dios te está enseñando un mejor camino, Dios te está llamando a tener paz con Él y lo puedes hacer hoy. Y te voy a invitar a simplemente a orar. Señor, entra en mi corazón, te recibo. Yo no sé exactamente cómo es esto, pero yo sé que si tú vienes a mi vida, tú me vas a traer una verdadera vida y me vas a traer una esperanza de verdad. Y es tan simple decir, yo necesito salvación, yo entiendo que necesito salvación, ven a mi vida. Es interesante, en estos días ha habido veces cuando me levanto en la mañana con, no sé, un sentimiento un poco oscuro o tal vez pensando en problemas, pensando en mi falta de habilidad de hacer las cosas bien. Y luego yo comienzo a acercarme al Señor y se va eso, se va esa oscuridad y en Él encuentro la luz, en Él encuentro la paz y Él me llena de su alegría, pero es cuestión de yo recibir su amor, recibir su esperanza, de acercarme a Él. Te invito hoy a hacer eso. Verás lo que el Señor puede hacer en tu vida. Esperanza, propósito, significado es lo que Jesucristo nos trae. Él vive, Él resucitó y Él está con nosotros hoy. Invítalo a tu corazón, por favor. Vamos a orar para terminar este servicio. Señor, en esta mañana,
Te doy gracias por el mensaje que hemos escuchado. Te doy gracias por la esperanza que nos das. Porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado. Y tú vives hoy. Y vives porque nos amas y porque tienes un propósito para nuestras vidas. Y nos estás llamando a tu presencia, Señor. Te pido si alguien está viendo este mensaje y todavía no ha tomado la decisión de recibirte en su corazón, Señor, que hoy sea el día, que hoy sea el día que el gozo y la esperanza entre en el corazón de esa persona, Señor. Pido por mis hermanos que tomaron esa decisión hace mucho tiempo y tal vez en este momento están batallando de nuevo con la incertidumbre de esta situación. Pido, Señor, que tú estés cerca de ellos y que ellos también de nuevo abran sus corazones. Y yo abro mi corazón para que tú entres y que me llenes de tu esperanza y de tu propósito y de tu gozo hoy, Señor. Te damos gracias por todo lo que eres por nosotros. Tu amor es suficiente, Señor. Obra en nosotros de una manera grande en estos días de inseguridad, de incertidumbre y tal vez de tribulación, Señor. Obra en nosotros, te pedimos hoy, Señor. Y gracias. Gracias porque tú vives, Señor. Gracias porque tú eres el fundamento de nuestra vida, Señor. Te amamos, te damos todo de nosotros en este día, Señor. Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.